Bendiciones, hermanos. Esta es la primera semana para el curso La vida y ministerio de Jesús. Es un privilegio estar con ustedes una vez más, enseñando y compartiendo la palabra con ustedes. Siempre es un gozo aprender junto con ustedes. Pues gracias por ser parte de esta clase. Espero que sea de mucha bendición. El motivo, el objeto, ¿verdad? de este curso es ver los evangelios, ver la vida de Cristo de una perspectiva diferente. No tanto estudiar los evangelios en sí, Mateo, Juan, Marcos, Lucas. Vamos a ver un poco de todo eso, pero el enfoque va a ser Cristo. Pero ni tanto sus enseñanzas, su vida, pero viendo la vida de Cristo de la perspectiva del ministerio y poniendo Cristo como el modelo para nuestro ministerio. Estoy hablando a líderes en la iglesia, diáconos, pastores, maestros. Entonces, el ángulo, la perspectiva en esta clase es ver a Jesús como nuestro modelo para el ministerio. Entonces, este curso, algunos quizás pensaron que el nombre del curso es los evangelios. No, este no es el nombre. El nombre es la vida y el ministerio de Jesús. Pero antes de entrar en todo eso, quiero preguntarles, ¿por qué hay 4 evangelios? ¿Por qué 4? ¿Por qué no 2 o 3 o solo uno? De los demás libros en la Biblia, solo hay uno, ¿verdad? Génesis, no tenemos 2 de Génesis, solo tenemos uno. Apocalipsis, solo hay uno que cuenta lo que va a pasar al final. Pero ¿por qué tenemos 4 evangelios que se repiten muchas veces los detalles de la vida de Jesús? Pues yo quiero hacer una actividad con ustedes antes de contestar esa pregunta, porque hay 4 evangelios. Si pudieran anotar, busque un lápiz o una hoja ahí y quiero que haga una descripción de este recuerdo. Este es un recuerdo que compramos en el país de Panamá. Fuimos a ver el canal. Es un país pequeño, pero muy bonito. Si usted tuviera que describir ese objeto, ¿qué diría? Por ejemplo, podría escribir en la lista de descripciones ahí. Es algo redondo. Ok, cierto, redondo. Tiene figuras de barcos y de puentes. Ok, es cierto. Muy bien, puede poner esto en la lista. ¿Qué más? Tiene el nombre Panamá arriba, ¿verdad? Correcto, así puede. Está pintado en azul, verde, gris y blanco. ¿Sí? Ok. Y usted podría seguir así, ¿verdad? Poniendo todas las descripciones acerca de ese objeto.
Y podemos, si estuviéramos en un cuarto, yo podría empezar de este lado y cada uno diera su lista de descripciones, pero si yo tuviera que describirlo, de mi punto de vista, sería muy diferente. Yo diría, no tiene figuras. Es color gris, casi todo color gris. Tiene un sticker, ¿verdad? Con números, con algunas palabras. Dice, hecho en China. Hecho en China. Tiene como un estante plástico, ¿verdad? Y es redondo. Ahora, mi lista de descripciones sería muy diferente a la suya. ¿Por qué? Porque usted está viendo de este lado, yo estoy viendo del lado atrás. Esto es lo que yo veo aquí, ¿verdad? Uy, perdón. Esto es lo que yo veo. La parte de atrás. Entonces, es necesario. Dios quiso poner 4 evangelios para darnos una imagen 3D. ¿Entiende? Una imagen completa de Jesucristo. Muchos llaman a los evangelios el corazón de la Biblia. El corazón de la Biblia. Y vamos a ver en este curso que cada evangelio tiene un tema o un enfoque, un ángulo, una perspectiva un poquito diferente de los otros. Estamos dando una gira alrededor de Cristo. Estamos viéndolo de atrás, estamos viéndolo de este lado, de enfrente, ¿verdad? Marcos, su estilo de describir a Cristo es muy diferente al estilo de Juan. 2 libros que hablan de la vida de Cristo, pero de una manera muy diferente. Voy a compartir mi pantalla. Dame chance de ver. Aquí está. Ok. Y quiero compartir, ¿verdad? Una lección con ustedes. Ok, vamos a iniciar esto. Ahí está. Muy bien. La vida y ministerio de Cristo. Vamos a bajar esto. Ok. Entonces, número 1, tenemos varios testigos. No solo un testigo. Por ley, es necesario tener por lo menos 2 o 3 testigos para que sea un testimonio aprobado y aceptado en la corte. Dios nos dio 4, ¿verdad? Y algunos fueron a investigar testigos que vivieron durante el tiempo de Cristo Jesús. Entonces, gracias a Dios que tenemos 4. Y leyendo cada uno, podemos dar una gira alrededor del carácter, alrededor de Jesucristo, su modo, su estilo, su pensamiento. Estamos viendo diferentes perspectivas y este es muy importante. Cada libro, vamos a ver si puedo, ahí está. Cada libro, como yo decía, tiene un enfoque diferente acerca de Cristo, pero
No sé si ustedes se han fijado que cuando hacen imágenes de los evangelios y los autores de cada uno, estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se han fijado que a veces y muchas veces va a haber un símbolo con el autor que representa el evangelio. Mire, por ejemplo, la imagen que está arriba de los cuatro escritores. Uno tiene como un ángel detrás de él, como un hombre. El otro tiene alguna bestia, ¿verdad? Otro tiene un león. Y el último tiene águila. Y aquí están en madera estos símbolos. ¿De dónde viene todo eso? Este es muy interesante. En Ezequiel, en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel tuvo una visión de Dios y miraba como un querubín. Y ese querubín tenía 4 rostros. Un rostro de hombre, un rostro de águila, un rostro de vaca y un rostro de león. En la visión de Ezequiel. Cuando los evangelios ya fueron escritos, un señor que se llamaba San Jerónimo estaba ordenando los libros, ¿verdad? En el orden que tenemos del Nuevo Testamento. Y él estaba pensando en una manera de ayudarnos a recordar el tema de cada evangelio. Entonces él pensó en ese querubín que tiene 4 rostros en la visión de Ezequiel y puso cada rostro como un símbolo del libro. Y ese fue también dado por otro señor que se llamaba Ireneo, ¿verdad? Que pensó en esa idea. Y voy a leer lo que dice ahí en la pantalla. El primer rostro humano representa a Mateo, quien empezó su narrativa como si fuese la de un hombre. El libro de las generaciones de Jesucristo, el hijo de David, él empieza con la genealogía de Cristo. Entonces, para ayudarnos a recordar que el enfoque es la humanidad de Cristo, el rostro del hombre. El segundo representa a Marcos, en quien la voz de un león que ruge en el desierto se escucha. Una voz clama en el desierto. Él empieza con la historia de Juan el Bautista, ¿verdad? Como un león, arrepiéntense. Le presento el cordero que puede llevar los pecados del mundo. Un león rugiente, ¿verdad? Este es Marcos. El tercero representa el becerro, la vaca, ¿verdad? El becerro que prefigura que Lucas es el evangelista. Empieza con Zacarías el sacerdote. La narración de Lucas habla de Zacarías en el templo. Está quemando incienso, es su turno como sacerdote cuando le aparece un ángel y le decía: Zacarías, usted y su esposa van a tener un hijo, ¿verdad? Juan, él va a preparar el camino para el Señor, el Mesías. Entonces, un becerro era un animal de sacrificio en el templo. Sacrificaban becerros y sacrificaban ovejas, corderos, ¿verdad? Entonces él puso como símbolo de Lucas el becerro. El último, el cuarto, representa el evangelio de Juan. El evangelista quien, tomando alas de águila y acelerando su ascenso, habla sobre el verbo de Dios, ¿verdad?
el que vino del cielo, Cristo, el verbo de Dios. Entonces Él está simbolizado como águila. Entonces, este es muy interesante, ¿verdad? Los símbolos de los evangelios y por qué escogieron estos cuatro de la visión de Zacarías. Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios sinópticos. La palabra sinóptico significa ver del mismo ojo, ¿verdad? Está viendo la misma cosa, usando las mismas gafas, puede decir, sinóptico. Tiene mucho en común, está viendo las mismas cosas, porque son muy parecidos en su contenido acerca de la vida de Jesús, ¿verdad? Y todo eso. Pero Juan, el Evangelio de Juan, no está incluido en esa clasificación de evangelios sinópticos, porque va a ver que el Evangelio de Juan es como yo, ¿verdad? Cuando yo estaba haciendo eso. Todos ustedes vienen de este lado, pero yo, el único, lo miro de este lado. Y él presenta un ángulo, una perspectiva diferente. Y es muy interesante, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, muchos de ellos hablan de las genealogías de Cristo al inicio de sus libros. Viene de Adán, Abraham, ¿verdad? Y menciona David. Juan no menciona ninguna de las genealogías de Cristo. Lucas, por ejemplo, habla del nacimiento de Cristo. Cómo nació, los que visitaron a él en su nacimiento, los pastores, los magos, todo eso. Juan no habla de eso. Es muy diferente, muy diferente. No habla de la juventud ni la niñez de Cristo. Los otros libros sí. Hablan de que, por ejemplo, José y María perdieron a Jesús en Jerusalén y tuvieron que buscar a él por 3 días, estaban afligidos y todo eso. Juan no menciona nada de la niñez de Cristo como los otros evangelios. Él no habla tanto acerca del reino de Dios. Este es un tema que Mateo, Marcos, Lucas mencionan en varias ocasiones. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios. El reino de Dios está comparado a tal cosa. Juan no usa tanto ese término reino de Dios. Él se enfoca casi, creo que la tercera parte del libro de Juan se enfoca en la pasión de Cristo, la muerte del Señor. Todos los detalles acerca de su sufrimiento, su audiencia delante de los fariseos, todos los detalles de la última semana de Cristo en su ministerio, enfoca mucho en eso. Entonces, Juan es uno de los evangelios, pero no es uno de los sinópticos como los otros 3, porque su contenido es muy diferente. Entonces vamos a hablar de cuándo fueron escritos. El primero que fue escrito fue Marcos. Okay, vamos a tratar de mover cosas para que pueda ver bien ahí. Ok. Marcos, de los 4 evangelios, Marcos es el más viejo, escrito primero, probablemente entre el año 66 hasta 70, en ese periodo, ¿verdad?
Acuérdese que Cristo murió más o menos el año 33. Marcos fue escrito unos 30 años después. No pasaron muchos años. Los testigos todavía están vivos. La gente que andaba con Cristo todavía está viva. Y Marcos era como escriba del discípulo Pedro, el apóstol Pedro. Marcos viajaba con Pedro, trabajaba con Pedro, y entonces Pedro decía a Marcos lo que él miró, lo que él escuchó como apóstol, como discípulo de Cristo. Y Marcos lo escribió, ¿verdad? Y es importante entender, hermanos, que cada libro tenía su audiencia, un enfoque en una audiencia. Claro, fue escrito para todos, pero también tenían una audiencia específica en mente cuando escribió la narración, ¿verdad? La historia de Cristo. ¿Quién era la audiencia de Marcos? Eran los gentiles. ¿Por qué decimos gentiles? Porque en varias citas, y ahí están algunas, Marcos 5:41, puede buscar esto después, 7:34, 10:46, por ejemplo. Él explica tradiciones y frases que cualquier judío va a entender. Pero en esta carta, en este libro, ¿verdad? Él explica las tradiciones. Como que es una audiencia que no está familiarizada con estos costumbres. Y él está enseñándoles por qué hacemos eso, por qué eso. Entonces está hablando a gente que no está acostumbrada a practicar los que los judíos practicaban. Eso, por eso dicen que probablemente fue escrito para los gentiles. Y Marcos invita el lector a un servicio humilde. Él eleva, él resalta la humildad y el servicio de Cristo Jesús. Ese impactó la vida de Pedro, ¿verdad? Entonces él narraba y contaba todo lo que sucedió, y Marcos escribió el libro de Pedro, prácticamente, puede decir. Y fue el primero de los evangelios. No está en ese orden. El orden en la Biblia es Mateo primero, pero no fue escrito primero, fue Marcos. Ok, vamos a seguir. El siguiente probablemente fue Mateo, el libro Mateo. Y ese fue probablemente escrito entre los años 85 hasta 90. Acuérdense que Mateo era uno de los discípulos de Jesús. Él era un recaudador de impuestos. Él tenía el nombre Leví. En la lista de los nombres de discípulos, él tiene el nombre Leví, pero es el mismo Mateo. A veces tienen sobrenombres y cosas así, ¿verdad? Pero es uno de los discípulos. Su audiencia eran los judíos. ¿Por qué? Porque él quiso convencerles que Cristo había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Los libros que todos los judíos seguían y leían y conocían, ¿verdad? Y estaban esperando el Mesías, el Salvador, el ungido que venía y que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Ellos bien conocían las profecías. Entonces el enfoque de Mateo es: judíos, yo soy uno de ustedes. He leído las profecías también. Cristo cumplió las profecías. Él es el Mesías. Él es el Salvador.
Usted puede ver ejemplos así en Mateo 1, 22, 25, 56. Y tiene el tema el reino del cielo, ¿verdad? Un gran enfoque. Entonces traten de mantener esos enfoques, ese trasfondo en mente cuando va leyendo cada evangelio. Después tenemos Lucas. Lucas no fue un discípulo, no era un apóstol. Él era un médico. Un médico que viajaba con el apóstol Pablo, ¿verdad? En el libro de Hechos, él es uno de los que están mencionados que viajaban con Pablo en sus viajes misioneros por Grecia, por Asia, fundando iglesias. Muchas veces Lucas estaba acompañando a Pablo. Pero Lucas, el médico, escribió casi al mismo tiempo del libro de Mateo, en los mismos años por ahí, 85 a 90. Y él hizo una gran investigación sobre la vida de Jesús. Y él escribió a un señor que se llamaba Teófilo. Probablemente Teófilo era un oficial romano que tenía interés en saber más acerca de Jesús. Entonces, parece que Teófilo comisionó a Lucas a ir y entrevistar testigos quienes miraron a Cristo, y compilar, ¿verdad?, un reporte. Entonces, Lucas escribió el Evangelio de Lucas y la segunda parte de su reporte es el libro de Hechos. Lucas y Hechos van juntos. Hechos está separado de los Evangelios, pero es la segunda escena, puede decir, es la parte B de su reporte a Teófilo. Era parte de su serie, ¿verdad? Y él enfoca en que Jesús vino para toda la humanidad. Él va a mencionar los samaritanos, la mujer samaritana, por ejemplo. Él va a hablar de gente gentil entre los judíos y como Cristo tocó y sanó y ayudó a todos, no solamente los judíos. Él nos da una imagen más amplia de Cristo Jesús. Y usted va a fijar que Lucas como doctor, ¿cómo es un doctor? Es detallista. Le gustan los detalles, ¿verdad? Investigar a lo más profundo quién era, qué hizo, qué enseñó. Los doctores son muy detallistas, muy ordenados. Así es el libro de Lucas, ¿verdad? Muy bonito, muy bonito. El último es Juan. Y fue escrito por último de los cuatro. Es el más viejo de los cuatro. Entre 85 o 90 por ahí. Juan era uno de los discípulos, el discípulo amado, ¿verdad? Y él escribió a los gentiles, cristianos gentiles. Y en el libro de Juan, él presenta grupos de siete ¿qué? 7 milagros de Jesús. Él también habla de 7 frases de yo soy. Cuando Cristo dijo yo soy, menciona 7 veces. Cuando Cristo yo soy, por ejemplo, la luz del mundo.
Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Juan da 7 milagros y 7 yo soy. Para convencer al lector que Jesús es Dios. Él es el Verbo. Él es Dios encarnado, ¿verdad? Que vino a salvarnos. Entonces, este nos da una idea más o menos del trasfondo de los 4 evangelios. Pero quiero recordarles, hermanos, algo. Acuérdense que hay 2 testamentos. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Si usted abre su Biblia al último libro del Antiguo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, ¿verdad? Voy a buscar aquí. Mateo. Aquí estamos iniciando lo que es ya el Nuevo Testamento. El último del Antiguo Testamento es Malaquías. Malaquías. No sé si ustedes sabían eso, hermanos, pero cuando terminaron el Antiguo Testamento, Dios durante ese tiempo, el Antiguo Testamento aquí, Génesis hasta Malaquías, Dios habló al pueblo a través de los profetas, como Noé, como Daniel, como otros ahí. Él habló a través de los profetas, Moisés, la ley, Elías, Eliseo. Pero hermanos, entre aquí, Malaquías y Mateo, o sea, Marcos, el primero de los evangelios, el inicio del Nuevo Testamento, pasaron 400 años de silencio. Imagínense. 400 años cuando ya Dios no estaba hablando a través de los profetas. Ya no está, el pueblo ya no tenía líderes como Moisés, como Elías, como otros así. Dios quedó prácticamente en un gran silencio. 400 años de silencio. Pero ¿qué pasó? De repente, en aquel gran silencio, y la gente esperando, ¿cuándo va a llegar el Salvador? ¿Cuándo va a llegar nuestro Mesías? Esperando, 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 en silencio. Pero de repente, hermanos, encontramos la historia de Zacarías. Zacarías estaba en el templo. Él era uno de los sacerdotes. Y los sacerdotes tornaban, ¿verdad? Creo que cada mes, un grupo, cada mes sirviendo en la iglesia, en el templo. Le tocaba el turno de Zacarías. Un señor ya, un hombre viejo. Zacarías y Elizabeth, su esposa, no pudieron tener niños. Suena como Abraham y Sara, ¿verdad? Casi la misma situación. Viejos, Abraham y Sara, viejísimo, sin niños, pero tenía una promesa de un hijo prometido. Hermanos, llegó el momento perfecto y preciso
en la historia de la humanidad, en la historia del mundo, el momento marcado desde la fundación del mundo, el momento preciso de otro hijo prometido. No era Isaac, el hijo de Abraham, él era un hijo prometido, pero ahora el ángel está anunciando a Zacarías: ya pronto viene el Mesías. Y su hijo, Zacarías, ustedes van a tener un hijo. Y él va a preparar el camino. Él va a anunciar la venida del Mesías. Después de 400 años. ¿Se acuerdan, hermanos, que el pueblo de Israel estuvo en esclavitud por 400 años en Egipto? Ya este era como esclavitud al silencio de Dios por 400 años. Pero ya venía no Moisés para liberar, no Moisés para dar la ley, sino otro Moisés para liberar el pueblo. No solamente los judíos, sino todo el pueblo humano. Todos los seres humanos en silencio, inquietos, esperando a alguien que pudo venir y liberarles de la esclavitud del pecado. Egipto, bajo el poder del diablo, estaban esperando. Y ya la voz de Dios está hablando. Ángeles están apareciendo, anunciando: ya viene Cristo. Y el primo de Jesús, Juan el Bautista, pues nació también para preparar el camino para Jesús. Qué bonito, hermanos, la preparación del ministerio de Jesucristo. A mí me gusta mucho los versículos en 1 de Corintios. Mire, hermanos, volviendo a la historia de Abraham y Sara y muchas historias en la Biblia, Dios encanta usar personas débiles, personas limitadas, personas que no tienen su propia salida. Zacarías y Elizabeth, imposible tener hijos. Tenían Juan el Bautista. José y María, humildes, pobres, pero escogidos por Dios, ¿verdad? Para la familia, para ser la mamá y el papá de Cristo Jesús. David, el rey David, tomado de redil de las ovejas y puesto como rey de Israel. Hermanos, esta es la historia en la Biblia. Dios toma los débiles y los hace grandes. Y esa es la historia de Cristo también. Y eso es lo que dice en 1 Corintios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie realmente tiene el derecho de decir: yo lo hice con mi sabiduría, yo lo hice con mi propia fuerza, yo lo hice. No. Él tomó lo imposible, Él tomó lo más débil, Él tomó lo más limitado, Él tomó lo más menospreciado
y lo utilizó como un canal de su gloria. Yo puse ahí abajo, dice, Dios no es restringido a las expectativas del hombre. Dios no puede ser obligado al molde de nuestros conceptos y expectativas. Él le encanta sorprendernos, haciendo grandes cosas con lo débil y menospreciado. Él lo hizo con María y José. Y Él escogió una pareja tan humilde para ser el canal, la puerta, para poder venir en la carne y vivir entre nosotros. Acuérdense, hermanos, que el tema de este curso es el ministerio, la vida y ministerio de Jesús, tomándolo como nuestro modelo en nuestros ministerios, ¿verdad? Nació, el Verbo se encarnó, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero mire dónde está, en un pesebre. Mire quiénes están atrás visitando a él, pastores. Pastores no eran los famosos, no eran los más poderosos en la sociedad. Eran uno de los más humildes. Su trabajo era muy humilde, no ganaba mucho dinero. Pero Dios invitó a ellos. Los ángeles anunciaron a ellos, ¿verdad? Gente común en un pesebre, donde me imagino olía mal por los animales, ¿verdad? Ahí, la suciedad ahí. Cristo estratégicamente escogió venir de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué un carpintero, una familia pobre? ¿Por qué pastores? Bueno, también Dios invitó a los magos. Eran hombres de sabiduría, gente estudiada, gente con recursos, con poder. Cuando llegaron a Jerusalén tenían así una audiencia con Herodes, sin problema. Pero no eran de la misma cultura. Pero a quienes Dios invitó, a quienes Dios anunció de Israel, eran gente pobre. ¿Por qué? Porque todo eso es parte de la preparación del ministerio de Cristo. Él se identifica con nosotros y con los pobres y humildes. ¿Y cómo debemos imitar eso? Hermanos, debemos ser humildes en nuestro ministerio. Él tenía todo el poder y derecho de nacer en un palacio, cómodo, bien atendido, ¿verdad? En una cama bien suave, bien grande, pero no eran José y María que escogieron a él. Él escogió a ellos y quiso nacer de esta forma. Y una de las primeras lecciones que aprendemos de Cristo, al verlo ya en nuestro mundo, lo que está resaltado en toda esta historia es la humildad. Ella está chiñando el creador del mundo, el creador de cada mina de oro, de cada diamante que existe, de cada estrella en las galaxias, en este universo. Él es el creador y Él escogió
nacer de una manera humilde, enseñándonos. La primera lección es, tiene que ser humilde. Hay que quitar el orgullo, la jactancia. Hermanos, mire esa gente ahí en la imagen, los pastores que están ahí, queriendo conocer, queriendo chiñarlo. Hermanos, la gente quiere acercarse a alguien humilde, pero la soberbia y el orgullo hace correr a la gente. Él vino a buscar, Él vino a rescatar. Y para que la gente se acercara a Él, Él es humilde. Hermanos, en su ministerio, no importa si usted sea maestro de escuela dominical, no importa si usted es líder de la iglesia, un diácono sirviendo en la junta o pastor de la iglesia. La primera cosa que tiene que aprender es eso. Tiene que ser humilde como Cristo. Él ya está dando un mensaje sin hablar, sin palabras. Ya está emitiendo un mensaje. Humildad, humildad, humildad. No como Nabucodonosor, que tenía un corazón lleno de orgullo y decía, yo he hecho ese imperio, yo he hecho estas mansiones, yo he hecho todo eso, tomando la gloria para sí mismo. Y fue castigado por eso. Dios aborrece la soberbia, ¿verdad? Cuando Cristo nació, Él nos mostró primeramente la humildad. Hermanos, si quiere impactar vidas, si quiere provocar hambre y sed en la gente en su iglesia, si quiere que la gente busque al Señor, que venga a su iglesia, que salgan de la oscuridad, hermanos, tienen que emitir, ¿verdad? Esa actitud, esa mentalidad. Yo no he venido para ser servido, no, como un rey. Yo he venido para servir, para servir. Que Dios le dé ese mismo sentir que hubo en Cristo, dice la palabra en Filipenses. La mentalidad de servir, ser humilde, andar con la gente común. No se jactaba de ser creador, ¿verdad? No se jactaba de ser Dios todopoderoso. Casi ni lo mencionaba, ¿verdad? La humildad, la humildad. Pero quiero enseñarles algo, hermanos, muy importante. Cristo no llegó a ser una persona, o sea, cuando Él nació, no es que Él empezó a existir desde este punto, no. Cristo es Dios. Él es un miembro de la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y Él ha existido siempre. Realmente Él no tiene fecha de nacimiento, porque Él es eterno. Solo tiene fecha de nacimiento en el sentido de su encarnación, ¿verdad? Cuando llegó al mundo. Pero Él no es un ser creado como nosotros. Hubo un tiempo cuando yo no existía. Nunca va a haber un tiempo
de cuando yo no existo, siempre voy a existir en alma, ¿verdad? Ustedes también siempre van a existir desde la concepción hasta la eternidad. Pero hubo un momento cuando llegó a existir. Cristo siempre ha existido porque Él es Dios. Quiero buscar algunos versículos sobre este punto. Por ejemplo, Colosenses, si tengan sus Biblias ahí, vamos a buscar Colosenses capítulo 1, verso 17. Me gusta mucho Colosenses capítulo 1, es magnífico, hablando de Jesús, ¿verdad? Y en verso 17, hablando de Cristo, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, Él ha existido siempre, pero no en la forma humana, ¿verdad? Este es cuando se encarnó. Acuérdese también en Apocalipsis 1:8. Vamos a ver rápidamente Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Cristo está hablando, cuando usted mira palabras rojas, no sé si usted tiene una Biblia con palabras rojas, pero las palabras rojas son las palabras que Cristo habló, ¿verdad? En los evangelios hay muchas palabras rojas. En Apocalipsis hay palabras rojas, porque Cristo está hablando a alguien. Y esa es la manera de clasificar esas palabras, las ponen en roja. Entonces Él dijo en verso 8, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, y el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, el principio, desde la eternidad antes, la eternidad después, Él es, ¿verdad? En realidad, Cristo no tiene padres, no tiene mamá, no tiene papá. En su encarnación solamente tiene mamá y papá, ¿verdad? Simbólicamente papá, ¿verdad? Porque fue concebido por el Espíritu Santo, no por José. Pero en Génesis, Abraham encontró a Melquisedec. En Hebreos habla de Melquisedec, un sacerdote que no tiene genealogía, no tiene, ¿verdad? Y ponen Cristo y Melquisedec como ejemplos uno del otro, ¿verdad? Un sacerdote como Melquisedec. No tiene principio, no tiene, ¿verdad? Él es Dios, Él viene de Dios. Entonces no nació con la naturaleza pecaminosa como los otros hombres tienen. No pecó y no nació con naturaleza pecaminosa. Él tomó nuestros pecados en la cruz, claro, pero no cometió ningún pecado. Nació un cordero sin mancha. Muy bien, ya estamos hablando de la preparación del ministerio de Jesús, ¿verdad? Desde la fundación del mundo. Ahí está Cristo, ¿verdad? Siempre creando galaxias, el universo, planetas, estrellas, cometas, todo lo que hay. Él es el verbo, ¿verdad? El principio y el fin de todo. Y es un privilegio, hermano. Me encanta hablar de Cristo. Me encanta hablar de Él. ¿Quién es? ¿Qué hizo?
El poder de Él, es maravilloso conocer. Imagínense, hermano, tenemos el privilegio de conocer personalmente a Él, el que sanó, el que habló la luz y todo apareció. A Él lo conocemos, hermano, lo conocemos. Él vive aquí en nuestros corazones. Qué bonito, hermanos. Y Él es nuestro modelo para el ministerio, Bueno, Él empezó su ministerio con su bautismo. Acuérdense que Juan el Bautista era el primo de Jesús. Juan estaba preparando el camino. Arrepiéntese. Él estaba predicando en el río de Jordán, en el desierto. Él es el segundo Elías. Fue profetizado que Elías iba a venir otra vez. Y Cristo dijo, si puede creer eso, Juan el Bautista es Elías, dijo, ¿verdad? Entonces, un profeta fuerte y valiente, diciendo la verdad, no era cobarde, por eso murió decapitado, por decir la verdad. Y decía que el rey estaba en adulterio, ¿verdad? Con la esposa de su hermano. Entonces, Cristo llega al río de Jordán a la edad de 30 años. Esperó 30 años para empezar su ministerio. ¿Por qué 30 años? Bueno, en la cultura de los judíos, un hombre no era hombre, ¿verdad? Hasta que tenía 30 años. Entonces, si él hubiese empezado su ministerio a los 18 años, 20 años, la gente no lo hubiera tomado en serio. Es un niño todavía. Pero ya 30 años, ahí sí, tiene experiencia, ya es muy adulto. Vamos a escuchar lo que él dice. Entonces esperó a los 30 años. Llega al río de Jordán, entra en el agua y dice, Juan, es necesario bautizarme, porque Juan no quería, sentía pena, vergüenza. No, él dijo, es necesario para cumplir toda justicia. Tuvo que arrepentirse de sus pecados jamás, ¿no? Él no fue bautizado porque había cometido muchos pecados en su niñez, en su juventud, no, nada de eso. Pero él está dando un ejemplo porque iba a ser necesario para cada seguidor ser bautizado porque todos nosotros somos pecadores y tenemos que arrepentirnos y ser bautizados. Entonces, si él no hubiese sido bautizado, la gente hubiera dicho, Cristo no fue bautizado, entonces yo no voy a ser. Entonces, para dar el ejemplo, para quitar cualquier excusa de nosotros, él fue bautizado. Y fue como la inauguración, una ceremonia para inaugurar y lanzar ya su ministerio. Como su ordenación. Pastores tienen ceremonias cuando son ordenados. Ya reciben sus credenciales con una misión o con una iglesia, con la licencia de empezar un ministerio, ser pastor oficial de una iglesia. Entonces era como una ceremonia también oficial ya de su ministerio. Descendió una paloma, la figura del Espíritu Santo sobre él. La voz de Dios decía, Él es mi Hijo amado, escúchelo. Hermanos, usted va a tener un inicio. Me imagino que muchos han tenido un inicio a su ministerio. Hay elementos aquí que todos nosotros debemos tener en nuestro inicio y durante nuestros ministerios. ¿Cuáles son?
Número uno, la llenura del Espíritu Santo. Mire, ahí la imagen, la paloma. El Espíritu, dice, se lo llevó al desierto. Después de ser bautizado, se lo llevó al desierto 40 días para ser probado. En todo lo que él hacía, dirigido por el Espíritu Santo. Hermanos, para tener ministerios impactantes, exitosos, fructíferos, tenemos que seguir ese ejemplo aquí. Tener la llenura del Espíritu Santo. Cristo dijo, separados de mí, nada puede hacer. No puede hacer nada. Hermanos, es importante tener y pedir la llenura del Espíritu. Y hay momentos cuando necesitan llenuras nuevas. En mi experiencia, después de tantos años en el ministerio, me ha sido necesario tener llenuras frescas, llenuras nuevas del Espíritu Santo. Hay momentos cuando me siento cansado, me siento agotado, ¿verdad? Y como que no hay más fuerzas para dar, ya no puedo seguir. Hay momentos cuando necesito apartarme por un tiempo y llenarme de nuevo y conectarme a Cristo otra vez a través del Espíritu Santo y tener ese poder otra vez en mi corazón para no cansarme de hacer bien. Se cansa, hermanos. Y es con el poder del Espíritu que podemos seguir viendo frutos y con la fuerza y con la sabiduría para seguir. Él recibió afirmación de su llamado. La voz del Padre decía, Él es mi Hijo, lo amo, escúchelo. Hermanos, es necesario cuando empecemos ministerios, cuando terminemos el instituto bíblico y ya vamos a una iglesia, a una obra, hermanos, es necesario saber que tenemos el respaldo del Padre con nosotros. Yo sentía eso y lo siento todavía. Un llamado. Yo me acuerdo que Dios me hablaba en mi interior, ¿verdad? En mi corazón, en mi mente. Me hablaba y me llamó a ser misionero, pero yo quería estar seguro. Yo me acuerdo, hermanos, un día leyendo el versículo de la gran comisión al final de Mateo, ¿verdad? Cuando Cristo dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré contigo hasta el final, hasta el fin del mundo. Entonces, este versículo, esa promesa, como que saltó de la página y me pegó en la cara, en el corazón. Y sentí que esa promesa era para mí. Y era la afirmación del Padre diciendo, yo estaré contigo. Cristo tuvo algo así en su bautismo, ¿verdad? Él es mi hijo. Tú eres mi misionero. Tú eres mi pastor. Tú eres el otro. Yo estaré contigo. Vaya, haga la obra. Yo estaré contigo. Es necesario tener esa ancla en su ministerio, hermanos. Nunca debemos empezar un ministerio por puro gusto, solo por
nos gusta. La gente no nos quiere y dice que debemos empezar una iglesia. Hermano, este no es suficiente. Puede ser que Dios empiece a trabajar de esta manera en su vida, pero es necesario estar seguro que tiene un llamado, tiene el Espíritu y está siendo dirigido y respaldado por el Padre, así como Cristo Jesús. Él fue probado después de su bautismo. Parte de su preparación era 40 días en el desierto siendo probado, las tentaciones, ¿verdad? Ayunando, orando. Y fue difícil. Pero él, al terminar ese tiempo de prueba, y miren hermanos, es necesario ser probado antes de empezar un ministerio. Parte de esa preparación es ser un alumno en el instituto bíblico, lo que está haciendo ahorita. Este puede ser su desierto, siendo probado, siendo moldeado. Tiene que ser paciente, tiene que aguantar, tiene que seguir aprendiendo. Es duro, ¿verdad? A veces no van a sentir ganas de tomar el siguiente curso, el siguiente curso, el siguiente curso. No va a tener ganas, pero todo eso es parte de su preparación, así como Cristo, ¿verdad? Fidelidad. Hermanos, en el ministerio, muchas veces no va a tener ganas de predicar, ganas de visitar, ganas de estudiar un mensaje. A veces es un labor, es una carga a veces. Pero aprendiendo disciplina, el desierto. Mire dónde está Cristo. Aprendiendo a ayunar, aprendiendo a orar y depender de la palabra de Dios. En las 3 tentaciones, ¿cómo venció el enemigo? Él citaba la Biblia. Él decía, escrito está. Cada tentación, la respuesta de Cristo al enemigo era, escrito está. Él aprendió a vencer al enemigo con la palabra y dependía no de sus propias fuerzas. A veces cuando un alumno se gradúa del instituto bíblico, él piensa que ya va a cambiar el mundo, ya sabe todo de la Biblia, ya es experto todo y no necesita nada más, no tiene que aprender algo más. No, hermanos, con esa actitud usted va a caer, usted va a ser un fracaso. Pero viendo el ejemplo de Cristo ahí, hermanos, él sentado en el desierto, 40 días, con mucha paciencia, dependiendo no de sus fuerzas, dependiendo de la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito. Así venció el enemigo. Usted tiene que aprender lo mismo. Yo tengo que aprender lo mismo. Eso es lo que estamos haciendo. Ese es el propósito del Instituto Bíblico. La preparación del ministerio. El desierto de 40 días. En este caso, 4 años en el Instituto Bíblico. ¿Verdad? Las pruebas. Tenemos que aprender de Cristo Jesús. Entonces, este es todo lo que yo quería compartir hoy. Gracias por su atención. Disculpe que no hubo clase el lunes pasado, ¿verdad? Por falta de luz aquí en la casa y todo. Esta semana muchos estaban viajando, pero cualquier duda me puede escribir por WhatsApp. Traten de no estar muy atrasados con las tareas porque
ya después de una semana atrasada, ya viene otra y más tarea, siente que no hay salida. Entonces traten de estar al día con las tareas. Revisen bien la plataforma. Hay un plan de trabajo. Ahí explico cómo vamos a estar estudiando, qué temas y todo eso durante los 4 semanas de este curso. Traten de responder en los foros y hay que comentar uno al otro dentro del foro. Ese es para tener comunicación, ¿verdad? Y tratar temas entre todos. Entonces, bueno, comentar a los demás comentarios. Ahí está todo explicado, la fecha límite de cada asignación. Traten de ver todos esos detalles. Y espero que aprendan. Me gusta mucho estudiar los evangelios. Es el corazón de la Biblia. Es el corazón de la Biblia. Es la vida de Cristo. Él es el centro de todo, ¿verdad? Y quiero que miren eso, pero con todo eso, viéndolo de la perspectiva del ministerio. ¿Cómo puede Él ayudar a nosotros ser buenos ministros hoy en día? Entonces, que tenga eso en mente, ¿verdad? Muchas gracias por su atención, los amo mucho y espero que este curso sea de gran bendición en su vida. Sigamos a Cristo con todos nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.